tal, amigos? Un gusto saludarle y poder compartir con ustedes. Para mí es siempre una alegría. Hoy quisiera hablar sobre esta palabra tan importante, liderazgo. Quisiera hablar sobre este tema porque hay muchas personas, siendo jóvenes o personas adultas, pero que están comenzando en el camino del Señor y desean desarrollarse. Cómo llegar a ser una persona que es una columna en la iglesia del Señor. Cosas que son muy importantes. Las experiencias personales te pueden ayudar y también lo que dice la Biblia, por supuesto, de aquellos que fueron columna y baluarte en Israel, como por ejemplo vamos a hablar hoy de José y de David. La experiencia que ellos tuvieron en su relación personal con Dios, cómo se fueron desarrollando y cómo llegaron a ser lo que fueron, porque Dios los llevó hasta esa posición porque se agradó de su proceder. En ambos casos, tanto José como David pasaron innumerables pruebas antes de llegar. Yo creo que hay algo que caracteriza aquellos ministerios que van a ser fuertes y poderosos y es que atraviesan distintas pruebas y en medio de ellas agradan a Dios por su actitud, su firmeza, la formación de su carácter. En realidad las pruebas no son malas, nos forman. Y vamos a comenzar con José, un hombre extraordinario que llegó a ser, como dice la Biblia, señor de Egipto. Cuando él pasaba la gente se arrodillaba a tipo de Cristo y toda lengua confesaba que este muchacho era el señor de Egipto. ¿Qué le parece? Pero antes de llegar a esa posición, Dios permitió que pruebas llegaran hasta él para que se formara su carácter. Yo, al comenzar el ministerio, Dios me habló, me dijo, abre tú una obra. Yo escuché la voz del Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y yo pensé que eso se iba a hacer una multitud, una explosión, miles iban a venir. Y pasaron 2 años y no pasaba de 20 personas. Entonces me di cuenta, y ahora, por supuesto, al pasar el tiempo, es que Dios quería trabajar con mi carácter. Dios trabaja con el carácter del liderazgo y en forma muy especial lo hace a través de las pruebas, las dificultades, cómo reaccionamos, qué decimos, si nos mantenemos firmes o abandonamos, cosas que son muy importantes. Y por eso mi motivación a poder hablarles a aquellos que aman el ministerio y se encuentran con dificultades y conflictos, es lo normal. Es la manera que tiene Dios de, como alfarero, precisamente moldearte. Dice que vamos tomando la forma de siervo. Jesús tomó forma de siervo. Nosotros también tenemos que tomar forma no de líderes, sino de siervo para poder llegar a liderar. Y estas cosas que son muy importantes. La humildad es una de las características fundamentales de aquellos que quieren llegar lejos en el Señor. Porque si nos envanecemos, la Biblia dice que después de la soberbia viene la caída. Entonces, por el contrario, la humildad tiene un premio grande delante de los ojos de Dios. Empecemos por José. La Biblia dice en Génesis 37:2 lo siguiente. Esta es la historia de la familia de Jacob y nombra enseguida a José. Él tenía otros hijos, pero nombra a José. Dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y luego dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Quiere decir que aunque estaba con un grupo de varones, hermanos de él, que hacían lo que no debían hacer porque afectaba precisamente las ganancias del padre, él no participó. A veces nos dejamos arrastrar por lo que dice la mayoría y así no se forma el carácter. El carácter se va formando cuando usted es fiel a quien tiene la autoridad. Dios lo empezó a ver porque Jacob tenía otros hijos, 12 hijos, pero este era muy especial. Lo había tenido en su vejez y lo coronó. Le dice que no es común en un hombre hacerle una túnica a su hijo. No sé si manejaba el crochet o qué, Jacob, pero él la hizo. La túnica de distintos colores para ese hijo, porque veía que ese hijo era especial
y a la vez también él quiso, lo que representa una unción especial sobre él. Aquella precisamente túnica de colores que se la dio. Los hermanos empezaron a tener envidia de él y celo, porque el padre lo amaba mucho. Pero un amor correspondido. José no hacía lo mismo que hacían sus 11 hermanos. Era un hombre que se mantenía puro, y esto es importante. A veces en la misma iglesia hay comentarios detrás del pastor, por las decisiones que toma o por lo como es, y de pronto hay alguien que delante de él no hablan mal, porque esa persona es fiel al pastor. ¿Sí? Si tú quieres que Dios te eleve, tienes que ser fiel. La fidelidad es muy importante. Dice, informaba José a su padre la fama mala de sus hermanos. Bueno, cualquiera, acá en el ámbito de lo que es los cubanos, que estamos acá en el sur de la Florida, le llaman guataco. En Argentina le dicen un alcahuete del padre. Le contaba al padre las cosas que hacían mal a sus hermanos. Estas cosas levanta ira, contienda, mirarlo mal, hablar mal de él, pero a José no le importaba. Él quería ser fiel a quien tenía la autoridad, en este caso, el papá. ¿Se da cuenta usted? El ministerio no viene así de golpe. Los dones son una cosa, pero la formación del carácter es muy importante para sostener los dones que Dios te va a dar. Si no tenemos formado el carácter, entonces aquellos dones que Dios nos da, lamentablemente se van a ver afectados. Nosotros vemos en José un ejemplo. Y pasó pruebas. Por esa fidelidad que tuvo al padre, los hermanos dicen que no podían hablarle pacíficamente. ¿Te ha pasado? Que hay gente que no sabe por qué no te hablan pacíficamente, se levantan en contra tuyo. Bueno, aquí tienes en José a lo mejor algo para poder atesorarlo en tu corazón. Lo importante es agradar al Padre Celestial y agradar a quien tiene la autoridad sobre ti. Por ejemplo, yo trabajaba, me acuerdo, en un restaurante muy conocido aquí en Miami, un restaurante cubano. Este restaurante está en La Carreta, está en distintos aeropuertos y es muy conocido. Y entré a trabajar ahí, yo fui fiel. Yo creo que Dios me vio trabajando en ese restaurante, siendo fiel a mi patrón. Trabajaba ahí con mi esposa era camarera y yo era cocinero. El cocinero, había como 40 platos que las camareras podían escoger para comer. La comida era gratis. Pero había otros que no se podían. Aquellos que eran langostas, camarones, los bistecs más grandes, los más caros, esas cosas no se podían dar. Pero el cocinero tenía la capacidad de hacer un bistec más, picarlo y dárselo a la camarera escondido. Quedaba bien con ella, ¿no es cierto? Pero yo nunca, mientras estuve yo a cargo de las secciones, yo no permitía que eso sucediera. Cuidaba los intereses de mi patrón. Hay gente que nace con un corazón en la cual la fidelidad y la lealtad no son parte de su vivir. Nosotros, si queremos agradar a Dios, tenemos que ser fiel. Dice que Dios dijo que a los fieles los va a tener con Él. Y yo quiero estar con Él. Dios me vio. Y entonces, después de que me designa para el ministerio, cuando fue la necesidad de buscar a Dios, saber a qué iglesia me iba a congregar, porque la que me congregaba el pastor se desanimó y cerró, entonces llegó la voz de Dios. Después de 14 días de ayuno, vino la voz de Dios y me dijo, quiero que abras tú una obra. No me pidas a qué iglesia vas a ir, tú vas a abrir una iglesia. Bueno, aquello para mí fue una honra tan grande. Yo escuché la voz de Él. Y es importante cuando tú empiezas a escuchar la voz. La voz no la vas a escuchar si tú eres parte del montón, si tú no eres fiel, si tú no amas y eres fiel al pastor que tienes, si no eres fiel a Dios, si no eres fiel a tus padres. Estas cosas son importantes y creo que lo de José es un ejemplo como hijo, como él amaba a su padre, cómo lo respetaba e informaba
la mala conducta de sus hermanos. Yo prefiero quedar bien con el que tiene la autoridad, con Dios Todopoderoso. Y usted, si usted anhela ministerio, hay cosas que estamos hablando que debe aprender. Bueno, esto lo llevó a que los hermanos no le pudieran hablar pacíficamente, lo llevó a que lo miraran mal, hasta que un día soñó sueños, ya Dios comienza a revelarse a José. Le empieza a mostrar lo que él va a hacer de más adulto, cuando yo sea grande. Dios tiene planes para él. La actitud de José calzaba con lo que Dios pensaba hacer en Egipto. Lo fue moldeando poco a poco. La paciencia es sumamente importante para el desarrollo de nuestros ministerios. A veces, por la desesperación en querer hacer algo, nos equivocamos. ¿Se acuerda cuando Abraham tuvo relaciones con una egipcia y tuvo un hijo? Se apresuró. Aunque era un hombre de fe, el padre de la fe, se apresuró en tener un hijo, y eso lo llevó a la guerra que tiene Israel con los árabes hasta el día de hoy. De aquel Ismael que había nacido, ocasionó demasiados problemas ese apresuramiento de Abraham. El apresurarnos nosotros para el ministerio, si no sabemos esperar el tiempo de Dios, nos va a afectar. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Hablando de José, un hombre especial que supo ser moldeado por Dios para el plan que él tenía para el futuro. ¿Y tú? ¿Vas a dejar moldear? Las pruebas no son malas. Las pruebas son las que nos permiten alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que uno no puede partirse y abandonar porque vinieron las pruebas, sino buscar la presencia de Dios para salir de ellas. Bueno, él era fiel a su padre y terminó en un pozo, y sus hermanos que lo quieren matar. Terminan después vendiéndolo como esclavo, ¿no es cierto? Imagínese un joven amado por su padre, viviendo en una casa, el padre era multimillonario, y de pronto lo están vendiendo como esclavo. Y lo compra un rico. Yo siempre que toco el tema digo, lo compró un rico porque era bueno. Usted sabe que lo ponían semidesnudos y le hacían abrir la boca, le miraban los dientes, a ver si tenía, faltaban dientes o cuántas caries, si estaba enfermo, si tenía heridas, rasguños, porque iban a comprar a ese ser humano como un esclavo. Y ahí está José, el amado de su padre, con las promesas de Dios sobre su abuelo, sobre él, sobre lo que vendría, y ahora de pronto vendido como esclavo. Yo creo que es como para decir, no entiendo el plan de Dios. Me dio sueños y mira dónde termino. Dios te dio sueños. Bueno, para que se manifiesten los sueños, vas a tener que tener esa paciencia, ¿no? ¿De por qué obra Dios así? Vuelvo a repetir, es la formación de tu carácter para las cosas que te va a dar en el futuro. Y esto fue importante en José. Él no se aminaló, él no se desanimó, no se desalentó, no estuvo deprimido, lo compró un rico porque vio que había en él, aunque lo están vendiendo como esclavo y es un israelita, yo creo que lo ve bien parado, con una sonrisa, sabiendo que el sueño se va a cumplir. Usted tiene que saber esto, no importa la adversidad, los problemas, los sueños, las palabras proféticas que han sido dadas sobre ti, si eres buena tierra y ha quedado en tu corazón, eso va a crecer. Eso se va a dar, Dios lo va a hacer. Bueno, lo cierto es que ustedes saben cómo es, lo compró aquel egipcio rico y fue desarrollando su vida. El amo se dio cuenta que
era un hombre próspero. Escúcheme, vendido como esclavo y era próspero. Es que la prosperidad no es tener dinero. Hay gente que tiene dinero, pero es lo único que tiene y no es próspero. La prosperidad es mucho más, porque es una prosperidad integral la de Dios. Lo que él hacía, la capacidad de la prueba, no lo eliminó para que pudiera ser responsable y tener ideas creativas. De tal manera que el egipcio se dio cuenta que era mejor delegar en él que hacerlo él, porque le salía mejor a José. Yo creo que Dios está buscando en empresas multimillonarias, en el gobierno y en distintos lugares, gente que tenga esta capacidad de tomar determinaciones sabias. Era Dios formando a José. Y si Dios está contigo, la bendición va a estar. Así que bueno, usted sabe cómo fue. Al final, el egipcio le dejó a cargo de todos los bienes de su casa y que tomara él las decisiones. No se preocupaba de nada, las determinaciones las tomaba José. Y veía que Dios prosperaba todo lo que él hacía. Estaba Dios formando el carácter, pero de pronto cuando parece que está en la cúspide, en lo mejor, que el futuro le es realmente provisorio, de pronto la mujer de este egipcio quiere acostarse con José y le insiste en que tenga relaciones sexuales y él no quiere. Él le dice, no, ¿cómo voy a hacer eso a Dios? ¿Y cómo voy a hacer eso a tu esposo, que me dio todas las cosas para que la haga? Y aquella mujer, herida en sus sentimientos y emociones, lo acusó. Bueno, ¿y qué pasó con ese hombre? Vino el marido, le creyó lógicamente a la mujer y fue a la cárcel, pero no cualquier cárcel. Fue a la cárcel, mire qué importante era aquel egipcio, de aquellos que habían defraudado al rey o al faraón. Y ahí en la cárcel, por ser fiel a Dios, por no ceder a las tentaciones de aquella mujer corrupta, se encuentra él preso. Que uno puede decir, no me conviene hacer lo bueno. Le informaba a mi padre la conducta de mis hermanos y me venden como esclavo. Ahora prospero aquí en esto, Dios me bendice, y cuando llego a la posición donde tengo cientos de siervos que yo les digo lo que deben hacer y no he faltado en nada, el egipcio le cree a su mujer y me mete preso. Y ahora estoy preso en la cárcel. Pero mire, fíjese el carácter de José. Dice que poco a poco José hacía todo lo que había que hacer en esa cárcel. De tal manera que el encargado dijo lo mismo que el egipcio. Me conviene dejar que él lo haga. Lo hace mejor que yo. Y ya José, aún dentro de la cárcel, es que era un hombre que fue llamado por Dios para liderar. Y si usted va a liderar, no importa cómo lo tiren, lo que le hagan, los menosprecios, usted va a seguir produciendo lo que Dios puso dentro de ti. Ahí está preso él. Yo digo, dame lo que tuvo José, Señor, que las pruebas no lo aminadaron. Las pruebas no lo tiraron abajo, no lo deprimieron. Se fortalecía en Dios. Había un sueño que cumplir y Dios estaba trabajando con él. Hay un sueño para ti en el país donde vives, en la ciudad donde vives, pero para llegar a hacerlo vas a tener que pasar distintas dificultades donde debes demostrarle a Dios que tu estado de ánimo no va a cambiar, que vas a seguir adelante, que vas a ser fiel y Dios te va a bendecir. Este es el mensaje que quería darle, la importancia del liderazgo. Llegan dos personas, un panadero y un copero en la misma cárcel, tienen un sueño, no hay quien se los revele. Entonces comienza a manifestarse ese don de interpretación de sueño de parte de José. Él lo vio que estaban tristes, dije, cuéntenme en el sueño. Bueno, era el panadero y el copero que habían defraudado al rey y estaban presos en la misma cárcel de José. Le revela el sueño y entonces le dice al copero que va a ser restituido muy pronto al puesto que tenía. El otro, el panadero, como vio que había hablado bien a este, le dijo también el sueño, pero él le dijo, te van a cortar la cabeza.
ese es el futuro que tiene. Bueno, así mismo sucedió. Le dijo al copero, mira, cuando estés con el rey, dígale que injustamente yo estoy aquí, habla por mí a él para que me liberen. Oiga, y se olvidó. Parecía que a José siempre todo le salía mal. ¿Estás en esa condición? Eso no quiere decir que no haya liderazgo, sino que tienes que, en esos momentos de prueba, demostrarle a Dios que no va a tomar decisiones equivocadas. Bueno, ¿qué hizo? Eso fue lo que hizo José. Siguió ahí en la cárcel. El copero que salió y estaba con el rey se olvidó completamente de José, que José pudiera haber dicho, todo me sale mal. Pero no era de hablar mal José. Él tenía un sueño y sabía que iba a llegar. ¿Tendrás tú un sueño en el que sabes que vas a llegar? Este sueño va a ser probado. Vendrán dificultades, pruebas, conflictos, pero hay que vencer en el nombre de Jesús. Otro día hablaré sobre David, pero quiero que sepas esto. El ministerio más grande, el de Jesús, también fue probado por todas las pruebas. Es característica de un liderazgo de firmeza. Aquellos que no retroceden, que se mantienen firmes. Llegó un día que, bueno, Faraón tuvo un sueño, no había quien se lo revelara. Aquel sueño le afectó a él, dijo, tráigame todos los brujos, que él mismo pagaba su habitación donde dormían, las comidas que le daban, todos los gastos los cubría él, quiero que me revelen el sueño que he tenido. Entonces le dijeron, dámenos el sueño y nosotros te lo vamos a revelar, pero él dijo, no, si ustedes son adivinos de verdad, adivinen cuál fue el sueño, para creer que la respuesta va a ser verdadera. Como ellos dicen, no, ningún rey pidió jamás algo así, si tú me das el sueño. Y usted, si usted se analiza, aquellos que se manejan por radio, que son adivinos y brujos, le dicen, deme la fecha en que nació, para adivinarle por lo que dicen, por los astros y distintas cosas. Bueno, si es adivino, ¿por qué no sabe la fecha que nació? No hace falta que se la pida. Bueno, lo cierto es que dijo, ustedes me están engañando, dijo Faraón, los van a matar a todos. Ahí José entra en acción. ¿Qué le parece a usted? Y entra en acción también porque llegó el tiempo de Dios. El tiempo de Dios llega. Llegó para José. El panadero, dice, el copero le dijo al rey, yo sé de alguien que estaba preso y me olvidé de él, que me reveló sueño que tuvimos el copero, yo y también el panadero, y se dio de esa manera. Entonces mandaron a llamar y lo sacan a José de la cárcel porque llegó el tiempo. Quiero concentrarme en eso. El tiempo de Dios llega para ti. Si sabemos esperar y que Dios nos moldee en medio de las pruebas, el momento del llamado para la exaltación va a venir. Dice que el que se humilla será exaltado. Por eso es muy importante. Dice que llamaron a José. José les reveló el sueño de lo que le significaban 7 años de gran prosperidad y después 7 años de una escasez tremenda, una miseria. Y le dijo, te aconsejo que tengas gente capacitada que pueda liderar todo esto para que puedas guardar todo el trigo y toda la comida que pueda en los 7 años de abundancia para que no falte cuando venga la escasez. Y el faraón dijo, ¿habrá acaso? Y estaban todos reunidos ahí, su gabinete. Le dijo, ¿acaso encontraremos a alguien con más sabiduría que este muchacho? Que estando en la cárcel no se atrofió su mente, sino que tiene la revelación de parte de Dios y la sabiduría para gobernar algo así. Y dice, no, ninguno mejor que él. Y ahí lo designaron para que de la cárcel se cumpliera el sueño, donde él veía que sus hermanos se humillaban a él y venían a buscar la comida que él había guardado, los que lo menospreciaron, aquellos que lo desecharon, que lo traicionaron, aquellos que le quitaron la túnica. Déjame orar por ti. Padre, te pido que estas palabras puedan caber en el corazón de esas personas. No importa, a veces son llamados a hacer cosas que parecen tan difíciles, pero tu palabra dice que nada es difícil para ti. Yo quiero bendecirlo a cada uno de ellos y que atesoren estas cortas palabras en sus corazones para el momento de esta preparación para un liderazgo. En el nombre de Jesús te bendigo.
Amén y amén.